Tras un partido polémico y otro muy predecible, Inter de Milán y Paris Saint-Germain están en la final de la Champions League. La verdad, sí me ha dado mucha pena lo sucedido, pero como siempre digo, esto es parte del fútbol. Todo puede pasar y lo visto contra el Barcelona fue una parte de las cosas que podía pasar. Mientras que luego de haberse adelantado por la mínima en Inglaterra, PSG hizo los papeles, hizo lo que tuvo que hacer en Francia y selló su pase a la final de la Champions. Hola, antes de comenzar con el video, los invito a suscribirse, darle like si les está gustando el video, comentar y compartir con sus amigos, que eso me motiva mucho a seguir trayéndoles más videos como estos. También, si quieren ver mis opiniones en caliente de los partidos, síganme en X, para que esta comunidad crezca al toque. Ahora sí, comencemos con el video. Comenzamos este resumen de las semifinales de la UEFA Champions League en la ciudad de Milán. En el Meazza se jugó la vuelta de la semifinal entre Inter de Milán contra el FC Barcelona, donde el Nerazzurro derrotó 4-3 en un partido muy polémico, donde si bien hubo goles y remontadas, muchas de esas acciones fueron por un mal arbitraje y hay que decirlo, donde el MVP de la noche se lo llevó el árbitro Marciniak. El equipo local formó con un 3-5-2, con Sommer, que esta vez hizo de Neuer del 2014, línea de tres centrales con Bisek, Acerbi y Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan y Varela como centrocampistas, con Dumfries y Di Marco como carrileros. Y en ataque, la dupla de Thuram y Lautaro El Toro Martínez, que sorprendentemente regresó y pudo jugar como titular ese partido cuando anteriormente tuvo una lesión. Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick, que venía con muchas bajas, se presentó con este 11. En la portería, Chesney, línea de 4 con Cubarsí e Íñigo Martínez como pareja de centrales, con las novedades de Gerard Martín y Eric García en los laterales por las bajas de Alejandro Balde y Jules Koundé. Doble pivote con Pedri y Frenkie de Jong, Olmo en media punta y en ataque Rafinha por izquierda, Lamine Yamal por derecha y Ferran Torres de 9. El partido comenzó algo parejo, con un Barça buscando la posesión y atacar. Sin embargo, en el minuto 20, tras una falla en salida, Olmo perdería la pelota y es ahí cuando Inter, por medio de Dumfries, que cuando juega contra el Barcelona se vuelve el Cafú del 2002, asiste Lautaro Martínez y este frente al arco abriría el marcador. Empezando así no solo el espectáculo de Inter, sino también el del árbitro polaco. En los 43 minutos del primer tiempo, Lautaro, otra vez frente al arco, es interceptado por Cubarsí, que le quita el balón y posteriormente el delantero argentino caería, ahí interviniendo el árbitro, y pese a que se ve que el central español desvía primero la pelota, este decide pitar penal a favor del equipo local, que el centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu se encargaría de ejecutar, marcando así el 2-0 y terminando el primer tiempo a favor de Inter. Después de una polémica primera parte, comenzaría la segunda, con un Barça siendo derrotado por 2-0 y 5-3 en el global, y así, como en el 53 más o menos, tras una serie de pases, el equipo culé iría al ataque y así es como Gerard Martín asiste a Eric García para marcar el 2-1 y lo que podía ser el gol del inicio de una remontada épica en Champions League. También, en el 56, tras una contra perfecta del Barcelona, Sommer taparía de forma heroica un tiro de Ferran, salvando una vez más la portería del Inter de Milán. Sin embargo, el que la sigue la consigue y más o menos en el 60, un zurdazo fuera del área de Gerard Martín conectaría con Dani Olmo para que de cabeza marque el 2-2 y de forma heroica mete de nuevo al Barcelona en el partido. Un Inter yéndose a menos, perdiendo los papeles y casi sin rumbo, no sabía qué hacer luego de dejarse remontar, mientras que el Barcelona seguía lo suyo, atacar, atacar y atacar. Y así es como Mkhitaryan comete una falta dentro del área de Lamine Yamal, que tendría que haber sido penal, pero otra vez el árbitro polaco Marciniak intervendría, alegando que si bien hubo falta dentro del área, unos centímetros antes también hubo otra, cobrando así un tiro libre el cual no entró a portería. Ya en el 87, a 3 de terminar el partido y aparentemente yéndose a la largue, Pedri daría un recital en el centro del campo, daría un pase a Rafinha, este chuta, pero el suizo Sommer volvió a hacer de las suyas, pero el balón regresa al brasileño, chutando otra vez y marcando el 3-2 del encuentro. El Barcelona en principio consiguió lo impensable, contra todo y contra todos, remontando un 2-0 en contra y ya viéndose en Múnich. El árbitro añadiría 5 minutos,
donde el Barcelona pecó de avaricioso y quiso más, pero sabemos cómo es esta competición, y a 2 minutos del final, Sommer lanzaría un balón a media cancha y este conectaría con Thuram, buscando a Dumfries y así asistiendo a Acerbi para marcar el 3-3. Inter empató el partido, sin embargo, esta vez el árbitro vio, o simplemente no quiso ver, que fuera del área hubo una falta de Gerard Martín, haciendo que este pierda la pelota y así llegar el gol de Inter, tendiendo un Acerbi que en teoría estaba marcado por Ronald Araujo. Ahora, un Barcelona sin sus jugadores desequilibrantes en cancha y ya fundidos luego del esfuerzo hecho anteriormente, tendrían que jugar el alargue. En los 8 minutos del alargue, Thuram, marcado por Ronald Araujo, entraría como Pedro por su casa al área del Barcelona y con toda la tranquilidad del mundo asistiría a Fratesi para que este marque el 4-3 y así intersegue definitivamente su pase a la final. Así como un partido donde literalmente hubo de todo, el Barcelona se despide de esta competición, con un sabor amargo y dulce, hay que decirlo. Si bien fueron eliminados de una forma injusta, se puede decir, donde el árbitro fue protagonista en más de una ocasión y que también llegaron con bajas importantes como las de Balde, Koundé y Lewandowski, que a duras penas pudo llegar al partido, pero fue banca y cuando entró no pudo hacer mucho que digamos. Y sin contar las bajas de Marc Casado y Marc Bernal, que en principio Flick confió mucho en él. Pero a su vez, el hincha culé debe estar orgulloso, porque me atrevo a decir, después de casi 10 años, es la primera vez que se vio un Barcelona demoledor, que compitió por los 3 títulos y jugaba muy bien. Eso tiene mucho mérito, más cuando ya no tienes en tus filas al que probablemente es el mejor futbolista de la historia. Este equipo aún es muy joven, están los Cubarsí, Ford, Gerard Martín, Marc Bernal, Marc Casado, Alejandro Balde, Gavi y Yamal, que este partido se puso el equipo al hombro. Tiene mucho talento también el Barcelona. Podemos ver a los Pedri, De Jong, Dani Olmo y jugadores veteranos que siguen en un buen nivel, como Chesney, Íñigo Martínez y el propio Robert Lewandowski. Y también con los activos que aún tienen en la plantilla, como por ejemplo Rafinha, Jules Koundé, Ferran Torres, Eric García y más algunas ventas como las de Ronald Araujo que simplemente no se encuentran en el esquema de Flick, más los fichajes de laterales, un extremo, un portero más joven quizá, este equipo puede ganar una Champions y por qué no, marcar una época. Ahora nos vamos a París, donde sin mucho que decir, el Paris Saint-Germain derrotó 2-1 y 3-1 en el global al Arsenal de Mikel Arteta. En este partido se vio un PSG superior, con un Luis Enrique que ya conoce cómo es esta competición, y si bien tenían un gol a favor por la victoria de 1-0 obtenida en Inglaterra, el estratega español no fue al 100% a proponer el juego, simplemente trató de dominar lo necesario y esperó que haya contras. El PSG de Luis Enrique formó de la siguiente manera, un 4-3-3, con Donnarumma en el arco, Marquinhos y Pacho como centrales, y Nuno Méndez con Hakimi en los laterales, línea de 3 en el mediocampo con un Vitinha que es el nuevo metrónomo del equipo parisino, aquel que dirige la orquesta junto a Joao Neves y Fabián Ruiz de interiores, y en ataque, Barcola de 9 junto a unos desequilibrantes Viche Kvaratskhelia y Desiré Doué en los extremos. Por su parte, el Arsenal de Arteta también coincidió en esquema, jugando con el portero español David Raya bajo los 3 palos, línea de 4 con Kiwior, Saliba, Timber y Lewis Skelly en los laterales, Thomas Partey, Declan Rice y Martin Odegaard en el mediocampo. En ataque, Gabriel Martinelli por izquierda, Bukayo Saka por derecha y Mikel Merino de falso delantero. En el primer tiempo, el Arsenal comenzaría atacando con la intención de remontar en París, pero un imperial Donnarumma paró todas las ocasiones que los Gunners trataron de hacer entrar al arco, como un cañonazo al ras del césped de Odegaard que el portero italiano Gigio Donnarumma logró tapar, a pesar de la cantidad de jugadores dentro del área, hay que decir. En el 22, tras una pérdida de Kiwior, el PSG desaprovecharía una contra, donde Doué tuvo el 1 vs 1 contra el portero español. Sin embargo, fue solo un susto para el equipo inglés, pero ya era un presagio de cómo sería el resto del partido. Solo 5 minutos después, por un tiro libre desviado del PSG por Partey,
el español Fabián Ruiz aprovecharía el rechace y, a pesar de tener varios jugadores dentro del área, se animaría a dar un zurdazo que sería el gol que abriría el marcador en París. Después, en el minuto 30, Kvaratskhelia dirigiría otra letal contra, donde le daría el pase a Barcola, que fallaría debido a una gran parada de David Raya. Después de esto no habría más que decir, y el partido terminaría con un 1-0 a favor de los de Luis Enrique. Al comenzar la segunda parte, el equipo inglés seguiría yendo con la misma consigna que en el primer tiempo: ir al ataque y proponer el juego. En el 65, el árbitro pitaría penal a favor del PSG, por una mano tras un tiro de Hakimi, que el portugués Vitinha se encargaría de ejecutar. Sin embargo, el tiro fue muy predecible y suave y el portero del Arsenal logró taparlo, manteniendo el resultado de 1-0 a favor del equipo local. Pero casi en el 72, tras otro contraataque del PSG, Kvaratskhelia daría un pase para Dembélé, que cede el balón a su compañero Hakimi y frente a portería marcaría el 2-0 para el equipo de los petrodólares. 3 minutos después, tras un error de desvío del jugador del PSG, Saka aprovecharía y marcaría el 2-1, que más que todo sería el gol del honor luego de haber estado proponiendo el ritmo del juego. Tras esto, no pasaría nada más, y como era de esperarse, en París y con su gente, el ex PSG de las estrellas, que ahora es el PSG de Luis Enrique, diría presente para ir a jugar la final de Champions League en Múnich. ¿Qué les puedo decir? Me han retratado. A principio de año y de temporada, por más que había una ligera mejora, no veía al PSG llegando a esas instancias. Pero como es de esperarse, los equipos de Luis Enrique en las segundas partes de la temporada tienen un gran desempeño y ya sin Mbappé, el Paris Saint-Germain ha sabido ser más un equipo y jugar un fútbol agradable, ofensivo y táctico, que les bastó para llegar justamente a esta final. Tras estos resultados, el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán se enfrentarán el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, para ver quién se hará con esta Champions League 2024-2025. ¿Será que el Inter, luego de 15 años y de haber hecho un proyecto para la resurrección del Nerazzurro, se hará con la orejona? ¿O el Paris Saint-Germain, que hace casi 15 años, luego de haber gastado dinero en fichajes, entrenadores y proyectos que han fracasado, podrá conseguir el sueño que ha estado anhelando desde hace mucho tiempo? Espero su respuesta en los comentarios. Y este ha sido el video de hoy. Han sido unas semifinales vibrantes, que quizá hubo polémica, pero lamentablemente esto también es parte del fútbol. Si les ha gustado el video, suscríbanse. No se olviden de darle like, comentar, compartir y seguirme en X, para que esta comunidad crezca al toque. Ahora sí, me despido. Viva la Champions League y ¡chao!